Vamos a sumergirnos en uno de los experimentos más famosos y, la verdad, más inquietantes de toda la historia de la psicología. Es una de esas investigaciones que buscaba responder a una pregunta, una pregunta fundamental sobre nuestras emociones. Y ojo, que en el proceso acabó cambiando las reglas del juego de la ciencia para siempre. A ver, pensadlo un momento. ¿Nacemos con nuestras emociones o las aprendemos? Esa es la gran pregunta que se hacía gente como John B. Watson allá por los inicios del siglo XX. O sea, el miedo, ese sentimiento tan primario, ¿es algo que ya viene de fábrica, programado en nuestro cerebro? ¿O es algo que aprendemos con lo que vivimos? Pues bien, para encontrar la respuesta, diseñaron un experimento que hoy sería sencillamente impensable. Claro, para entender por qué se llegó a hacer algo así, tenemos que viajar un poco en el tiempo. Poneos en situación, principios del siglo XX. La psicología estaba, muy influenciada por las ideas de Freud, ¿no? Todo era el subconsciente, los impulsos ocultos, conceptos que son fascinantes, sí, pero súper difíciles de medir. Y entonces, frente a todo eso, aparece una nueva corriente, el conductismo. Y su idea era radical. Decían, mira, vamos a dejarnos de interpretaciones y vamos a centrarnos en lo único que podemos ver y medir, el comportamiento. Lo que querían eran pruebas, datos puros y duros. Y claro, si quieres datos concretos, si quieres pruebas empíricas, necesitas un sujeto de estudio, pero no uno cualquiera. Necesitaban a alguien que fuera, por así decirlo, una pizarra en blanco, alguien sin miedos aprendidos. Y es justo aquí donde entra en escena el protagonista, totalmente involuntario, de esta historia. Sí, como lo es, el sujeto que eligieron fue un bebé de apenas 9 meses. La historia lo recuerda como el pequeño Albert, y su identidad real, como ya veremos, sigue siendo un misterio a día de hoy. Pero antes de empezar con todo, era absolutamente crucial saber cuál era su punto de partida, cómo reaccionaba a las cosas antes de cualquier intervención. Y fijaos, lo que encontraron fue súper interesante. Albert, al principio, no tenía miedo de nada de esto. Le ponían delante una rata blanca de laboratorio, un conejo, y su reacción no era de miedo, era de pura curiosidad. Quería tocarlo, explorarlo. Esto confirmaba que no había un miedo de innato a estos animales. Era exactamente el lienzo en blanco que los investigadores estaban buscando. Vale, pues una vez establecida esa línea de base, el experimento de verdad podía empezar. Y el objetivo era tan claro como, sinceramente, perturbador. Iban a intentar implantarle una respuesta de miedo a Albert. ¿Cómo? Pues asociando ese miedo a uno de esos estímulos que, al principio, como hemos visto, solo le daban curiosidad. El procedimiento fue, metódico y muy calculado. Fijaos en la escena. Cada vez que el pequeño Albert se acercaba a la rata blanca, cada vez que alargaba la mano para tocarla, ¡zas! Los investigadores que estaban detrás de él para que no los viera, golpeaban una barra de acero con un martillo. El ruido era fortísimo, repentino, un susto de muerte para cualquiera. Imaginad para un bebé. Y esto no lo hicieron una vez, ¿no? Repitieron la jugada una y otra vez, para que en la mente del niño se creara una conexión directa. Rata blanca es igual a ruido aterrador. Y como era de esperar, el resultado no tardó en llegar. Fue exactamente lo que Watson y su equipo querían demostrar. Después de unas cuantas repeticiones, ya no hacía falta ningún ruido. La simple presencia de la rata blanca hacía que Albert rompiera a llorar y tratara de huir a gatas aterrorizado. Lo habían conseguido. El miedo estaba condicionado. Esa rata que antes era un juguete curioso, ahora era una fuente de pánico. Pero esperad, que la cosa no acabó ahí, porque el experimento destapó otro fenómeno psicológico, igual de importante, si no más. Resulta que el miedo no se quedó solo con la rata blanca, no, empezó a extenderse como una mancha de aceite, a generalizarse a otras cosas. Y esto es alucinante, de verdad. El pequeño Albert de repente empezó a tenerle pánico a un conejo, a un perro, incluso a un abrigo de piel. Y lo más increíble es que le enseñaron una máscara de Papá Noel, con su barba blanca y suave, y la reacción fue la misma, pánico total. Es decir, cualquier cosa que fuera remotamente blanca y peluda disparaba esa misma respuesta de miedo que le habían enseñado. A ver, seamos claros, desde un punto de vista puramente científico, el experimento fue un éxito rotundo. ¿Por qué? Porque demostró lo que quería demostrar, que una emoción tan compleja como el miedo se puede aprender, se puede condicionar. Pero, y este es un pero gigantesco, este éxito científico vino de la mano de un fracaso ético monumental. Y aquí llegamos, para mí, al punto más oscuro de toda esta historia. Pensemos en lo que hicieron. Le provocaron un trauma a un niño de forma deliberada. Le enseñaron a tener miedo. Y lo peor de todo es que nunca, jamás, intentaron arreglarlo. No hubo un plan para descondicionarle, para quitarle esos miedos que le habían creado. Nada.
Simplemente lo dejaron así. Y por si fuera poco, para echar más leña al fuego ético, la cosa se pone peor. Nunca se supo con certeza que fue del pequeño Albert. Al parecer, su madre, que trabajaba en ese mismo hospital, se lo llevó antes de que el experimento terminara del todo. Y se le perdió la pista para siempre. Así que nunca sabremos cómo le afectó este trauma en su desarrollo, en el resto de su vida. Es un vacío terrible en la historia. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues el experimento del pequeño Albert nos deja un legado bastante incómodo y complejo. Por un lado, es una pieza clave, fundamental, para entender cómo nació el conductismo, pero por el otro, es una lección durísima, un puñetazo en la mesa sobre los límites de la ciencia, sobre lo que nunca, jamás se debe hacer. Esta cronología, la verdad, lo resume todo a la perfección. En su momento, el experimento fue un empujón brutal para una nueva forma de ver la psicología, pero la polémica que se montó fue tan grande que irónicamente acabó sirviendo para algo bueno. Ayudó a crear los comités de ética, las normas que hoy en día protegen a cualquier persona que participe en una investigación. Es como un recordatorio constante, y sí, algo incómodo, de hasta qué punto el entorno puede llegar a moldear nuestras emociones. Y todo esto nos lleva de vuelta a la pregunta del principio, ¿verdad? Pero ahora la vemos con otros ojos. El caso de Albert nos obliga a pararnos a pensar en nuestros propios miedos, en nuestras fobias, incluso en las cosas que nos gustan. ¿Cuántas de esas reacciones que sentimos tan nuestras, tan innatas, fueron en realidad aprendidas en algún momento de nuestra infancia? Quizás sin que ni siquiera tengamos un recuerdo claro de ello. Es una pregunta que desde luego da mucho que pensar.